extrapiramidales. Son enfermedades de los ganglios de la base. ¿Cuáles son los ganglios de la base? Los núcleos de la base. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles la base? ¿Cuáles son? No en el tronco, en la base. El núcleo caudado, los palmes, los rames, bueno, todos. También, estos, ¿qué nos van a traer? Estos son alteraciones en tono, la postura y el movimiento. La patología más frecuente de los movimientos anormales involuntarios es la enfermedad de Parkinson. Antes se llamaban enfermedades extrapiramidales, si bien ahí está el problema, pero ahora se ha decidido que este es el nombre más adecuado. Movimientos anormales involuntarios. Definición: es una disfunción de los movimientos donde puede haber un exceso de movimiento. Por eso les decía que había dos tipos: o es un exceso o es pobreza de movimiento. El exceso de movimiento le vamos a llamar hiperkinesias, y a la pobreza o lentitud de movimiento le vamos a llamar hipokinesia. Dentro de lo que son las hiperkinesias tenemos el más común, que es el temblor, que es un movimiento involuntario originado por contracción involuntaria de los músculos agonistas y antagonistas, que se manifiesta como oscilaciones rítmicas. Eso. Pasamos a otro, que es la corea. La corea son movimientos involuntarios rápidos, irregulares, sin un propósito bien definido y arrítmicos. No se nota mucho lo que quiere decir hasta que veamos el video. Que fluyen de una parte del cuerpo a otra. Y tenemos los dos más comunes, porque no son solamente dos, hay más. La corea de Huntington y la de Sydenham. La corea de Sydenham es más común en pacientes pediátricos, en pacientes de menos de 21 años. Y está producida por el estreptococo beta hemolítico. Ya hemos visto varias enfermedades producidas por el estreptococo de forma secundaria. ¿Cuáles? A ver si se acuerdan. Endocarditis, ¿qué más? Glomerulonefrítico. Luego, las patías, la fiebre reumática. Y aquí va otra, la corea de Sydenham, que afecta a los núcleos de la base. Si está producida por el estreptococo, ¿cuál sería la cura? ¿Se cura o no se cura esta enfermedad? Se cura. El paciente termina sin ninguna secuela de esta corea. Pero ¿cómo la curamos? Si hemos dicho que el origen, el estreptococo no causa la lesión como tal. ¿Qué es lo que va a suceder? Es parecido a lo que pasaba en la endocarditis. ¿Qué es? ¿Es una reacción inmunitaria? La fiebre reumática es una reacción inmunitaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tratar a este paciente? Primero que nada, ¿ah? No. Primero que nada tenemos que deshacernos de lo que está provocando el estímulo. Entonces, ¿cómo nos vamos a deshacer de eso? Antibióticos. Antibiótico. ¿Qué antibióticos se usan cuando pensamos en estreptococo? Penicilina. Bien. ¿Y si es alérgico a la penicilina? Ese es un error grave. Ahorita les voy a explicar por qué, para que entiendan ese concepto para siempre. ¿La cefalosporina qué es? Beta-lactámico. Es parte, no es que no es un beta-lactámico como tal, pero ¿qué son las cefalosporinas? ¿Qué tienen los beta-lactámicos? La penicilina, ¿qué tiene en su estructura? El beta-lactámico, y ahí viene la penicilina. ¿Quiénes son sus primos hermanos de la penicilina? Vienen las penicilinas de semisintéticas, ¿como cuáles? Penicilina. Luego tienen las cefalosporinas, que me dicen cuáles son las cefalosporinas. Las de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Luego, ¿qué otros tienen anillo beta-lactámico? Carbapenem. Los carbapenémicos, ¿como cuál? Imipenem. Imipenem, meropenem. Ahora, todos estos, como son primos, hermanos, comparten el anillo beta-lactámico. ¿Puedo yo asociar un imipenem con una penicilina? Bueno, para que sea más potente, no sé, yo creo que necesito más antibióticos.
quiero asegurarme de matar a la bacteria. ¿Puedo mezclarlos? Creo que se recomienda no utilizar. ¿Por qué? Porque van a usar la misma vía, entonces no tiene sentido usar lo que haga lo mismo. Entonces, no tiene sentido. Y si todo se origina en ese antibetalactámico, si un paciente es alérgico a la penicilina, lo más, no es seguro, pero lo más probable es que también sea alérgico a todos los que tienen ese antibetalactámico. Entonces, si un paciente es alérgico a la penicilina, hay que tener cuidado. No les digo que con seguridad van a ser alérgicos, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuál se usa? ¿Quién dice en farmacología? Porque eso con seguridad ya no. Cuando uno es alérgico a la penicilina, ¿qué antibiótico debería utilizar? Eritromicina es el de preferencia. Perfecto. Ahora, ya he curado al estreptococo, ya no es el estreptococo ahí. ¿Qué más debería hacer la Corea? Porque seguramente se va a volver a enfermar. Si se vuelve a enfermar, le va a volver a pasar. 6 meses tarde en convertirse esto. Luego voy a tener cada 6 meses enfermo. Entonces aquí sí tengo que hacer profilaxis. ¿Se acuerdan lo que era profilaxis? Prevención. ¿Qué es profilaxis? Prevención. Eso. Para que no se vuelva a enfermar. Entonces, esa es la base del tratamiento de esta Corea, como tal. Mover el brazo derecho. El brazo derecho. Levantarlo así como lo habíamos hecho. El brazo derecho. Ok. Ahora mover el brazo izquierdo. Soltátelo. Trata de caminar hasta allá, mi amor. Más para allá. Payaso. Luego tenemos la Corea de Huntington, que esta es más común en pacientes añosos. ¿Qué es la diferencia entre las dos? Ellos son las dos. Aquí no tiene nada que ver el estreptococo. Marcha fragmentada, otro tipo de marcha que no está anotada ahí en sus marchas. Balismos. Variedad de Corea, pero solamente en este caso es unilateral. Tanto así que en la literatura también lo llaman hemibalismo. Atetosis, movimientos distónicos que afectan, en este caso, más que todo a las manos. Mioclonías, esto me imagino que casi todos han tenido en algún momento de su vida. Son contracciones bruscas y breves de uno o varios grupos musculares. Cuando le dicen me late el párpado, me tiembla el párpado, esas son mioclonías. Ahí se nota más. Distonías, contracciones sostenidas de músculos antagonistas que dan origen a posturas anormales y movimientos lentos de torsión. Había 100% de distonía que yo tenía, distonía, pero estaba mal, yo me sentía mal, me sentía muy mal. Me paraba de la cama, o comía, o dormía,
hacía nada. Ya, no hablaba ya. Demasiado. Jairo presentaba contracciones musculares involuntarias que causaban bastante dolor y limitaban sus actividades diarias. Tenía problemas para hablar y comer. Solo al dormir no presentaba estos movimientos y difícilmente conciliaba el sueño. Hay tratamiento. Tics, movimientos involuntarios breves y bruscos que se repiten de la misma manera en segmentos corporales definidos. Eso creo que todo el mundo ha visto. Esto no está en su libro, pero se los he hecho una tabla ahí para entender un poquito mejor. Y describe de cada uno, primero la definición, el tipo de velocidad de cada uno de estos movimientos, la duración, el patrón, predominio, aumento. Está en su plataforma, está en su LMS por si acaso. Ahí pueden descargar. Pasamos a las hipoquinesias. Las hipoquinesias solamente hay una que la vamos a mencionar. El parkinsonismo, que es la disminución de la amplitud y lentitud de los movimientos. Los pacientes con Parkinson normalmente suelen moverse de manera muy lenta. Y ahí viene la marcha parkinsoniana. Este sí tarda un poco en moverse. Precisamente porque ese es el problema. Tardan en ejecutar. Ya le han dado la orden que se levante y no puede, le cuesta levantarse. Son pasos cortos, simple amplían la superficie para poder equilibrarse. El triángulo de sustentación siempre ampliado y con pasos directos hacia adelante. Y se ve mejor. Marcha festinante se llama esta. El colega nos va a enseñar cómo llamar marcha festinante. Para aumentar el triángulo de sustentación del piso, para no caerse, siempre se agachan. Ese triángulo de sustentación. Son pasos cortos y que van acelerando por la gravedad. Y no levantan de todos los pies del suelo. Eso me cuesta poner a la mano. Pasos que son lentos, el triángulo de lado, todo eso tiene que estar presente. En el otro no hay temblores, ¿no? Logran levantar. Debilidad muscular. Aquí hablamos de dos cosas en debilidad muscular. Tenemos las paresias y las plejías. ¿Cuál es la diferencia entre paresia y plejía? En plejía, ¿qué pasa? Plejía no mueven absolutamente nada. En paresia hay debilidad, se puede mover y hay grados de fuerza donde pierden la fuerza. Y aquí tenemos algunos términos. Clasificación puede ser por lesión de motoneurona superior, estamos hablando de la corteza, lesión de motoneurona inferior, lesión del sistema nervioso periférico, lesiones de la placa neuromuscular como la miastenia gravis o lesión del músculo finalmente. Anamnesis, preguntar cuándo ha comenzado, cómo ha ido evolucionando, si está igual desde el principio, ha ido empeorando, ha ido disminuyendo. Distribución, esto es importante para saber qué zona está afectada y darle un nombre. Si hay otros síntomas neurológicos asociados, como en el caso de los ACVs, que haya afasia, por ejemplo, ya nos guía que sea un ACV de cerebral media. Preguntar sobre medicación o exposición a tóxicos como qué, como mercurio, plomo. Al examen físico, la distribución, que es lo más importante. Si es un solo miembro el afectado, le vamos a llamar monoparesia o monoplejía. Vamos a poner un ejemplo.
Este miembro no muevo absolutamente nada, está ahí paralizado. ¿Cómo voy a llamar a eso? Monoplejía. Pero es Superior derecha. uno. Mono, Plejía. monoplejía. No brazos del Miembro superior. miembro derecha. superior derecho. Derecho. Eso. Si muevo un poco, Monoparesia. pero mono parecia Parecia del miembro miembro superior superior. derecho. Si es un hemicuerpo, cuando hablamos de hemicuerpo, la mitad izquierda o la derecha. Si no muevo nada a la mitad de este lado, ¿qué le vamos a llamar? Hemiplegia derecha. Hemiplejía Derecha. derecha. Si muevo un poco, pero no igual que el otro lado, Hemiparesia. hemiparesia. Derecha. Aquí sí viene algo más confuso. Si son los miembros inferiores, no puedo mover ninguno de los pies. Le vamos a llamar Paraplejía. a Paraplegia. plejia. Si muevo un poco, para Parecia. parecia. Y aquí viene lo más confuso. Si son mis extremidades superiores, que es poco como que no mueva, pero sí muevo las inferiores, ¿qué le vamos a llamar? Diplejía. Diparesia si muevo un poco, diplejía si no muevo nada. Entonces, miembros superiores, diparesia o diplejía. Miembros inferiores, paraparesia o paraplegia. ¿Qué más? Si son los cuatro, que no muevo nada, Cuadriplejía. cuadri, algunos le dicen tetra, es lo mismo. Cuadriplejía si no muevo nada, cuadriparesia si muevo poco. Mono, hemi, para, y aquí le han puesto tetra por algún motivo. Cuadri, es lo mismo. Luego evaluamos el trofismo muscular. Si no muevo, puedo tener problemas de trofismo. Cuando hablamos de trofismo, ¿a qué nos referimos? Hablamos del desarrollo muscular. Si está, por ejemplo, en este caso sería una hipotrofia. Puedo encontrar también incluso en atrofia, cuando casi no haya masa muscular. Y si encuentro mucha masa muscular, hipertrofia. Luego hablamos del tono. ¿Qué es el tono muscular? Estado de semicontracción. El estado de semicontracción sostenido para mantener una postura. Entonces podemos tener una hipotonía, una hipertonía, una espasticidad, rigidez aparatonía. Espasticidad, rigidez es que está duro, no se mueve. Espasticidad se llama rueda dentada también, que está rígido, pero logra moverse. Cuando yo logro mover, es fácil mover, luego vuelve a ponerse rígido. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, como si fuera una rueda dentada, empieza a moverse eso. Reflejos osteotendinosos. Aquí para saber dónde está la lesión, si es motoneurona superior o inferior. Lesiones del sistema piramidal, o sea, motoneurona superior, manifiestan hiperreflexia. Lesiones de motoneurona inferior producen hiporreflexia o arreflexia. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a usar el signo de Babinski. Entonces, es el reflejo plantar extensor, es indicativo de lesión piramidal. Entonces, con un bolígrafo incluso hace. Tienen además en su martillo elementos para hacer. Del pie, del talón, ahí dice la flecha, hacia adelante. Hacen esto, básicamente. ¿Qué debería pasar normalmente? Debería haber una flexión del pie, flexión de los dedos. Y ahí, cuidado, usen mal los términos, porque hay la dorsiflexión, flexión plantar y dorsal y demás. Es patológico cuando los dedos hacen hacia arriba, hacen una extensión. Exactamente. Pasamos a convulsiones. ¿Qué son las convulsiones? Son movimientos, son sacudidas, son accesos de movimientos musculares involuntarios, más o menos violentos, generalizados con pérdida de la conciencia. Se las conoce como crisis generalizadas tónico-clónicas al gran mal. Hay una variedad de movimientos de convulsiones, por si acaso. La actividad motora puede manifestarse como movimientos tónicos o clónicos. Por ejemplo, tónico sería el momento en el que se ponen rígidos los pacientes. Clónico, cuando empiezan la sacudida del cuerpo. Y tenemos algo que se llama estado posictal. Entonces, primero se ponen generalmente tónicos, rígidos, luego empiezan con las sacudidas y terminan en el estado posictal. El estado posictal es el estado de inconsciencia, con flacidez después de haber estado con tonicidad aumentada, que recupera
con una recuperación lenta y bradipsiquia. ¿Qué era bradipsiquia? Pensamiento lento. Pensamiento lento. Somnolencia e incluso cefalea. Este tiempo es indeterminado. Puede durar muy poco, puede durar mucho, depende de cuánto tiempo ha sido la convulsión, qué tan fuerte ha sido la convulsión. Y esto nos ayuda a diferenciar del síncope. Y esto suena a pregunta de examen. Dolor, hormigueo y adormecimiento. Hipoestesia es cuando hay una disminución de la sensibilidad. O anestesia es cuando hay pérdida de la sensibilidad. Parestesia, que ya hemos, todo esto creo que ya hemos llevado en el primer parcial, ¿no? Parestesia son sensaciones anormales como los hormigueos o los pinchazos que sienten sin que haya el estímulo, que se han producido por una compresión temporal de algún medio. Hiperestesia, sensibilidad anormalmente aumentada. Y alodinia, que también habíamos visto en el primer parcial, es percepción del dolor ante estímulos que normalmente no son dolorosos. Eso era bien todo. Ahí que nos falta, que no vamos a llevar para el examen, es trastornos de la visión y del sueño. Visión no vamos a llevar porque sí vamos a ver cuando evaluemos el segundo par craneal, el examen físico.